Hoy voy a probar las TNTs nucleares más raras y poderosas de todo Minecraft. Voy a empezar probando las TNTs menos poderosas hasta llegar a las TNTs nucleares. Así que empecemos. Bueno, aquí estoy en esta maravillosa aldea. Y justamente aquí atrás está una casa de Bedrock. Me van a estar diciendo por qué hay una casa de Bedrock y les voy a decir el siguiente motivo. Si yo abro estas dos puertas, vamos a encontrar 4 shulkers. Aquí tenemos shulkers de colores y les voy a explicar cómo es el concepto. La shulker verde es la que contiene las TNTs menos peligrosas y conforme vaya avanzando el video vamos a ir aumentando el nivel hasta llegar a la shulker roja, que es la que contiene las TNTs nucleares. Así que vamos a empezar con la shulker verde. Y aquí tenemos varias TNTs y un mechero. Aquí tenemos la primera que se llama Wool TNT, Wood House, Snow TNT, Lightning TNT, Flat TNT, Village Defense. Perdónenme si no sé pronunciar bien estas TNTs porque no sé mucho inglés. Fire TNT, TNT por 5 y TNT Firework. Así que vamos a empezar a probar cada TNT. Y esta última pues la voy a dejar al final. Hice esta casa de Bedrock, que no parece casa, para proteger a estas shulkers y que no vayan a explotar, porque probablemente exploten, creo. Vamos a probar. De hecho me voy a alejar para no provocar daños a esta aldea, porque como podrán estar viendo está bien. De hecho hay muchos aldeanos, no sé por qué. Ok, ahí están esos 2 aldeanos. No sé qué hacen aldeanos arriba de las casas. Aquí hay otro. Y un golem nadando. Bueno, ya, voy a empezar probando las TNTs. La primera se llama Wool TNT, creo que sí se pronuncia. Aquí, justamente aquí. Mira, es de colores. Cambia mucho de colores, es RGB. La voy a encender y vamos a ver lo que va a pasar. Ok, aquí esta cosa, esta TNT, convierte todo en lana. Mira, sí, hasta la tierra la convirtió en color de lana. Déjalo hago de día. A ver, lo voy a probar aquí donde están estos árboles, a ver cómo lo va a hacer. Todo lo reemplaza por lana. Mira, tenemos aquí unos bonitos árboles de lana. Vamos a prenderle fuego para que se queme este árbol. A ver si no prende todo esto. Ese es el problema. Bueno, ahí vamos a dejar el árbol. No creo que pase nada. Vamos a probar ahora la que se llama Wood House, que no sé qué signifique, la verdad, pero por la última palabra que dice house, como que siento que va a ser de una casa. De hecho, sí, tiene un logo de una casa. Ok, o sea, sí, tenías razón. Hice una casa, incluso con botones para quien venga, pues te toque el timbre, ¿no? De hecho, está bien la casa. Se las voy a poner a la aldea para que sea mejor. Tiene alfombra y todo. Tiene aquí una mesa de crafteo, unos 2 cofres que no tiene nada. Pensé que iba a tener cosas, pero no. Y pues le falta la cama, ¿no? Pero esa ya te la puedes hacer tú. Se la voy a poner a la aldea para que sea mejor. Le voy a poner unas 5 casas. De hecho, ¿qué pasa si le pongo una aquí? Ok. No sé cómo van a pasar los aldeanos, pero queda bien. Mal. No sé cómo le voy a quitar de ahí, pero les voy a poner unas casas aquí para que se pongan a vivir. Bueno, esta casa creo que no van a poder entrar. Voy a probar ahora la que se llama Snow TNT, que creo que por su nombre ya lo describe, que es una TNT de nieve. Y sí, todo lo convierte en nieve. Todas las superficies. Está bien para adornar lugares que quieras hacer con la temática nevada. Ahora vamos a probar la que se llama Lightning TNT, que creo es una TNT de rayos. No sé qué. Creo que sí es una TNT de rayos, no sé. Así que la voy a prender aquí. Señor Pollo, vete para allá, por si acaso. ¡Uy, muchachos! ¡Ustedes usaron el reempálago! No, señor Pollo. Le cayó un rayo al pollo. Y está quemando la casa también. Por el momento es la que más me gustó esta, porque genera rayos, o sea.
Genere rayos. Está bien. Me gustó mucho esta. Esta es mi favorita por el momento. Bueno, ahora vamos a probar la que se llama Flat TNT. Flat creo es aplanar. Creo que sí. Y sí, estuve en lo correcto. Esta TNT aplana todo a su paso. Ok, está muy bien para aplanar terrenos. Muy rápido. Porque por ejemplo yo puedo poner una ahí. Y no sé si recuerdan esta montaña, que ya no es montaña. La TNT pues ya la explotó, ¿no? Ok, ya no hay montaña. Ya nada más queda una superficie así rara. Aquí con los señores calabazas voy a poner esta que tiene... no sabía esto. Acabo de descubrir algo. Que estando en creativo, si le doy un clic a una calabaza, se corta como si tuviera unas tijeras y se le hace su forma de calabaza. Bueno, voy a probar la siguiente TNT que se llama Village Defense. Vamos a prenderla. Ok. Oh. Ok. Vamos a que esta TNT pensé que era un golem, pero no. O sea, son muchos golems. Mira, yo voy a poner uno aquí. Como que se buguean y se hace un golem nada más, pero ya después se desbuguean y mira. Son muchos, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 golems. ¿Cómo puede caber 15 golems en esta TNT? Ok, voy a probar la de Fire TNT. Justamente aquí. Que es una TNT de fuego. De hecho, ya está soltando fuego, ok. Hizo un círculo de fuego. Ok, fue mala idea prenderla aquí. No sé, pensé que iba a pasar otra cosa, pero ya después vi su nombre, pero ya la había prendido. Bueno, los voy a poner aquí para eliminar a los golems. Perdónenme, señores golems, pero se me va a laguear un poquito el juego si están aquí. De hecho, ya se está haciendo de noche. Lo tengo que hacer de día. Porque si no, ya no vamos a ver nada. Bueno, aquí tenemos la última TNT. Ah, no. La penúltima, porque todavía falta una. Del nivel 1. Porque son 4 niveles, como ya les dije anteriormente. Vamos a encender la que se llama TNT por 5. Debería de explotar lo de 5 veces una. Se supone. Ok, sí. Explotó más que una normal. 5 veces más. Ok, está bien. Voy a ponerlas aquí, unas cuantas para eliminar a los amigos golems. Necesito matarlos porque me van a laguear el juego. Aquí. Ok, no se prendió. Ok, ya. Ok. Y con todo eso no se mueren. ¿Qué se les puede hacer? Me voy a tardar mucho tiempo ahí. Y vamos a probar la última TNT del nivel 1. Se llama TNT Firework. Tiene un nombre un poco raro. Vamos a prenderla. Y de la nada empieza a levitar. Ok, o sea que... Vamos a que esta TNT de una saca muchas y las avienta a los lados. Bueno, o sea, a todos lados. Una lluvia de TNTs. A ver, la voy a probar un poquito acá. A ver qué pasa. ¡No, caballo! Y apenas es el nivel 1. Imagínense el nivel máximo, que es el nivel 4, que es donde están las TNTs nucleares. Imagínense toda la destrucción que va a ser. Ok, ya se acabaron las TNTs. Ya no tenemos TNTs aquí. Ahora vamos a probar las TNTs nivel 2, como la Shulker dice. Y tenemos para empezar una TNT que se llama TNT por 20. Vamos a agarrar todas las TNTs y vamos a probar cada una.
Vamos a probarlas un poquito lejos para no destruir la aldea. Bueno, espérense que no cierre las puertas y se me vaya a meter un zombie y me robe todas las TNTs. Bueno, vamos a probar la TNT por 20. La voy a probar aquí, justamente aquí. De hecho se camuflajea un poco con todo el ambiente porque haz de cuenta vienes aquí y no la ves. Vamos a prenderla con el señor pollo arriba. Ok, ya se va. Y ya tardó. Ok. Oiga, el pollo se salvó. Hizo mucha destrucción. Creo hizo más destrucción la otra. La del otro nivel. Pero ahorita apenas estamos empezando con el nivel 2. Así que es normal que esta TNT destruya un poquito menos. Es una TNT normal pero multiplicada por 20. Aquí tenemos un portal destruido. Vamos a ver qué tiene el cofre. Tiene un pico de oro, fortuna 3, obsidiana, una pechera de oro y unas pepitas de hierro. Pero viene un nivel un poquito más alto. La voy a probar aquí arriba de este árbol. Y la TNT se llama TNT por 500. Por 500, ¿eh? Saltamos de una TNT multiplicada por 20 a una TNT multiplicada por 500. O sea, imagínense la destrucción que va a hacer esto. Lo voy a prender, tengo miedo, no sé qué pueda pasar. De hecho está tardando más que las demás. Ok, ya explotó. Ok. Oh, pero mira. Mira toda la destrucción que ha hecho. Hizo mucha destrucción. Y apenas estamos empezando. Mira. Ahora vamos a probar la TNT que se llama Gigant TNT. Y pues creo que se va a hacer gigante. Vamos a prenderla en este árbol. Que me parece raro que esté un árbol aquí más alto que todos. Y separado de la jungla. Creo que sí es de la jungla. Estamos por allá en la jungla. No sé qué es este árbol aquí. Vamos a prenderla. Ok. Se hizo una TNT gigante. Espero que explote mucho. Dime que sí. Espero si haga mucha destrucción. Ok. O sea, mira. ¿Y dónde está? Ok, sí, aquí puse la TNT. Y mira toda la destrucción que ha hecho. Ok, hizo mucho. Todo esto, todo este círculo. A ver, lo voy a probar más para allá. Porque como estaba en la altura no destruyó mucho abajo. La voy a probar en esta montaña. Aquí, justamente aquí. Pero antes lo voy a hacer de día. Porque ya se está oscureciendo. Vamos a prenderla. Y vamos a esperar a que explote. Ok. Sí, hace mucho. Destruye mucho. Mira todo lo que ha hecho. O sea, no sé cuántas capas destruyó, pero sí destruyó mucho. Creo que destruye más que la TNT por 500. Es una TNT gigante y se supone que debe destruir más. Me gustó. Me gustó. Ahora vamos a probar a que se llama Mineral TNT. No sé qué vaya a pasar, la verdad. Pero su nombre está como medio curioso porque es mineral. O sea, ¿qué va a hacer? Va a transformar todo en minerales. Ok. ¿Qué es lo que suena? Cuando camino como que se escucha... Como que suena algo. A ver. No sé si ustedes escuchan. Ah, ok. Creo es el cobre. Sí, es el cobre. Ok, me gustó mucho. Ok, esto pone una TNT que todavía ni he empezado a probarla. Me gustó mucho esta TNT. Voy a poner otra.
Sí, o sea, mira. O sea, hace todo de minerales. ¿Qué pasa si pongo una aquí? No, esa no era. Me equivoqué de TNT. Esa no era. Me equivoqué. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Me equivoqué. Bueno, voy a poner una aquí. A ver cómo se ve. Voy a poner una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Vamos a prenderlas. Quiero ver cómo se transforma todo esto en minerales. Oh, mira. Multicolores. Voy a poner otra acá. Ok, desde arriba se ven muchos colores. Se ven todos los colores, creo. Está muy bien esta TNT. Me gustó mucho. Ahora voy a probar la siguiente, que se supone que debe de ser más poderosa que la otra, porque la otra es de puro mineral, que se llama Deimos. No sé qué sea Deimos. Aquí tiene una imagen, pero no sé qué es. Ok, vamos a prenderla. Ok, mira cayendo un bloque de hielo. Ok. Oh, pero están lloviendo bloques de hielos. Ok. O sea, mira todo lo que he hecho. O sea, hizo mucho, destruyó mucho y dejó esparcido mucho hielo. Ok. O sea, mira, quiero que lo vean desde arriba porque desde aquí no se aprecia muy bien. Desde aquí arriba, mira, o sea, mira esta cosa. Todo lo que destruyó. A comparación de eso, de esto, porque eso es todo lo que destruyó la TNT gigante, sí, mucha diferencia. La verdad que sí. Ok. Y mira, todo alrededor hizo... De hecho siguen cayendo bloques de hielo. Hizo como que congeló un poco. Sí. Ok. Vamos a probar ahora la que se llama Toxic Clouds, que se supone que debe de ser de nubes tóxicas. Bueno, no sé dónde están las nubes tóxicas. Ah, nubes tóxicas se supone que están arriba. Ok, sí. Mira, aquí hay una. Mira. Ahí abajo hay otra. Ahí hay otra. Están spawneando muchas. Están cada vez spawneando más. Mira, ahí hay otra. Esa no estaba. ¿Qué pasa si me meto? Oh, mira, me da efectos. Mira, veneno 5, lentitud 3, creo. Lentitud 3 y náuseas. ¿Qué pasa si me pongo en supervivencia? No me pasa nada. Pensé que sí. Nada más que tengo náuseas y no puedo ver bien. Quiero meterme una nube de esas. Déjame pongo en creativo. Me voy a aventar, de hecho. A ver si no me muero. Ok. Me estoy muriendo. Ok. El veneno no dura mucho. De hecho dura creo 3 segundos. Pero las náuseas sí son más. Es más tiempo. Se supone que debería de haber hecho más destrucción, pero no. Ahora vamos a probar una que se llama Gotthard Tunnel. No sé qué vaya a hacer, la verdad. Ok. Hizo como una carretera. No sé si se podría decir así. Y aquí está explotando cosas. Se volvió de fuego. Ah, es la nube.
La nube tóxica explota y deja fuego. Ok. Creo que esta cosa, por su nombre, por la última palabra de su nombre, túnel, se supone que hace un túnel, ¿no? Se supone. La voy a probar aquí. Bueno, ya tardó. Ok. Oh, mira. Sí, hizo un túnel. Está muy bien el túnel, de hecho, está muy bien hecho. Y aquí está el fin. ¿Qué pasa si pongo otra aquí? Se supone que debe de avanzar más para allá. Sí. Ok, aquí abajo aparece una nube. Una nube tóxica. Y sí, mira. Hizo todo este túnel. Toda la montaña lo atraviesa este túnel. Ok. Mira, unos armadillos. Y sí. Está muy bien el túnel. La verdad que sí. Sí me gustó esta TNT. Otra vez se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche muy rápido. No me dejan probar todas las TNTs bien. Ahora vamos a probar la que se llama Leviathan TNT. Y vamos a prender la TNT. Ok, empieza a flotar la TNT. No sé qué vaya a hacer. Ok, explota. Ok. Pero mira toda la destrucción. Bueno, no. Deja como muchos huecos. Mira toda la arena cómo la hizo. O sea, todo lo hizo como que deja muchos huecos entre los bloques. De hecho, aquí hay la lapislázuli. ¿Qué pasa? Es una duda que tengo. Si yo pongo la TNT que levita abajo de un bloque. Ok, ya no flota. En teoría debería de explotar y debería de explotar aquí. Mucho. Y sí. Tenía razón. O sea, toda la destrucción que hizo aquí es el doble que la que hizo aquí. Y estas nubes siguen explotando y están dejando fuego. Está bien. Están muy bien las TNTs. Vamos a probar la última TNT del nivel 2 y se llama Plantación TNT. Me suena a que va a plantar árboles. Ok, pues me equivoqué, porque esta TNT literalmente planta todas las semillas que están en Minecraft. Porque por ejemplo aquí está el trigo, aquí está el betabel, aquí está la zanahoria. Se supone que debe de haber papa, ¿no? Sí, aquí acabo de ver una. Aquí están todas las semillas. Mira, aquí hay calabaza. Calabaza, no sé qué sea todo esto. Ok, o sea, imagínate estar en este bioma. Ya se me olvidó el nombre de este bioma. Bueno, vamos a ponerle el bioma Perú. Bueno, estamos en el bioma Perú. Y de la nada llegas y te encuentras este círculo de vegetales. Se ve raro. Se lo voy a poner a los aldeanos. De hecho ya no sé dónde queda la aldea. Según yo queda para allá. Así que vamos a hacer un speedrun. O más bien me voy a teletransportar con un comando. Así que nos vemos ahí en 3, 2, 1. Y listo. He llegado a la aldea. Creo que sí es esta la aldea. Espero no me haya equivocado. Porque aquí está mi casa que yo he hecho. Una casa de bedrock. Y les voy a poner toda la plantación de vegetales justamente aquí. Vamos a ver qué tan felices se van a poner los aldeanos al saber que les voy a poner más trabajo. Bueno, aparte de darles trabajo, más trabajo, les he destruido 4 casas. Ok, ahora vamos a regresar a la casa de bedrock. Ahora vamos a probar el nivel 3, que es el nivel peligroso. De hecho, esta shulker contiene todas estas TNTs y una armadura de nederita. Lo impresionante de esta armadura es de que es nivel 100. Tiene protección contra explosiones nivel 100. O sea, de lo peligrosas que son estas TNTs,
ya me dan una armadura para protegerme nivel 100. Y ya estamos bien equipados. Ok, tira el mechero. Vamos a agarrar cada TNT. De hecho, aquí hay una que tiene el dibujo de una calabaza. Esta. Y ahora sí, vamos a probarlas. ¿Dónde podría probar todo esto? Ok, voy a buscar rápidamente un lugar para probar todo esto. Están cayendo bloques de hielo todavía. De la TNT que exploté por allá. Bueno, la voy a probar aquí. Justamente aquí. La verdad no sé cómo se llama esta cosa, pero la voy a probar aquí. Esta TNT se llama Global Disaster. Creo que por su nombre va a ser un desastre global. Mira, la voy a prender y mira. Hizo un círculo. Explota. Hizo un círculo de una explosión. Ok, acabo de ver cómo el golem se mató a... No sé cómo se llaman esos, pero se mató a ese aldeano malo. Vamos a probar la otra que se llama Heaven's Gate. Creo que así se pronuncia. De una isla flotante. Vamos a prenderla. Ok. Todo lo que estaba aquí lo levantó y lo puso aquí. Oh, qué interesante. ¿Dónde lo podré probar donde arranque un pedazo de tierra? Aquí con los pollos. Lo voy a poner justamente aquí. Vamos a prenderla. No sé por qué siempre prendo el piso. Y quiero ver cómo levanta todo este pedazo de tierra. Ok. Ok. Estaba en medio de toda la isla. Todo lo que estaba aquí abajo lo levantó. Hasta los árboles están partidos a la mitad porque está haciendo un círculo. No sé qué hacen monstruos aquí abajo. No sé cómo aparecieron tan rápido. Me gustó mucho esta TNT. De hecho voy a probar justamente aquí arriba. Le voy a poner esta TNT. Se llama Edad de Hielo. Y tiene el logo de IA. De inteligencia artificial. Así que vamos a prenderla. Ok. Se puso todo nevado. Poco a poco se van haciendo las capas de nieve. Creo que solo es aquí, ¿no? Si me voy por acá. De hecho está lloviendo. No sé qué hace lloviendo y nevando al mismo tiempo. Sí, efectivamente, para donde yo voy se congela ese lugar. Mira, vengo por acá. Se empieza a hacer todo de nieve. No sé cómo se va a quitar esta nieve. Voy a poner un comando para intentar quitar la nieve. Ya para que no congele nada. Ahora vamos a probar la TNT que se llama Firestorm TNT. Tiene fuego alrededor. Se ve peligrosa. Me da miedo. Porque ya tiene fuego. Vamos a encenderla. Ok, mira, está lanzando fuego a los lados, así a todos lados. A todas las direcciones. Ok, hizo un círculo de fuego. Lo hizo con Netherrack. Pero no tan Nether, porque en el Nether no hay fuego. Solo pura lava. Vamos a probar la siguiente, que se llama Pumpkin Bomb. Literalmente es una calabaza. Y de hecho, me acabo de dar cuenta que cada lado tiene una cara diferente. Aquí es la cara normal. Aquí es una cara más diabólica. Aquí es una cara triste. No, esta es la cara triste. Esta es la cara con miedo. Ok, vamos a prenderla y vamos a ver qué pasa. Ok, ¿qué aventó? Toda la instrucción que hizo no fue mucha, pero me dio dulces. Son dulces estos, de hecho. ¿Qué pasa si me como uno? Oh, mira, me da efectos. Regeneración 4 y salud mejorada 2. Ok. Y tengo más dulces. A ver, ¿qué pasa si pruebo todos? Todos al mismo tiempo. Vamos a probar estos 4. Ok, mira todos los efectos que me ha dado. Resistencia, fuerza, absorción, apnea, salud mejorada y prisa minera. Están muy chetados estos dulces. Es más como para Halloween. Vamos a probar la siguiente que se llama X-Ray. Se supone que estas TNTs deben de ser muy peligrosas. Bueno, más que las anteriores. Pero al parecer creo que no. Literalmente su nombre lo dice. X-Ray. Puedo ver todo lo que está aquí. Es literalmente X-Ray. Yo aquí no exploté nada. Creo que lo de arriba se pasó por abajo también. Bueno, exploté arriba.
pero que se pasó para abajo. Pero aquí abajo sí se ve como si fuera un Nether, solo que le falta más espacio. Pero así se ve como Nether. Ok, se ve bien. Vamos a hacerlo de día otra vez. Y vamos a probar la penúltima TNT del nivel 3. Y se llama Tsar Bomba. Creo que ya empiezan las TNTs nucleares. Vamos a prenderla. Tengo miedo. La verdad que sí. Ok, mira. Va cayendo algo ahí. Un misil. Creo que sí es un misil, ¿no? Tremendo misil que es. Sí. Es un misil. Pero creo que era fake. Ok, creo que no era fake. Como que te daba tiempo para escapar. O sea, mira todo lo que ha hecho. Por el momento es la TNT que más destrucción ha hecho. Todo esto no lo ha hecho ninguna TNT. Todas las TNTs que he probado han hecho la mitad de destrucción de todo esto. Y esta ya superó los límites. Y encima te da el efecto de contaminación. O sea, ¿qué es esto? Está increíble esta TNT. Mira toda la destrucción que ha hecho. Muy bien esta TNT. Por el momento es mi favorita. Vamos a probar la última TNT, ahora sí, de el nivel 3. Se llama TNT por 2000. La voy a probar aquí porque allá ya está todo destruido y aquí no está destruido. Lo voy a poner justamente aquí. No sé qué tan peligrosa puede ser. Nosotros ya vimos cómo explota la TNT por 500 y sí hizo mucha destrucción. Creo que sí llegaba hasta allá con la otra, si lo hubiera puesto aquí. La explosión llegaba hasta allá. Ok, ya explotó la TNT, ya se volvió invisible y vamos a esperar a que explote, ¿no? Ok, sí. Esta TNT es la más poderosa que he probado hasta el momento. ¿Qué es eso de colores de ahí abajo? Ah, ok. Nunca había visto esta ciudad perdida. O como se llame, no me acuerdo cómo se llama. Ok, era una manzana dorada. Ok, hizo mucha destrucción, pero mucha. Es la TNT que más destrucción ha hecho por el momento. Ok, me gustó mucho esta TNT. Vamos a regresar a la aldea en 3, 2, 1... Y ya regresé, he regresado a la aldea, para nada me he teletransportado. Y aquí tenemos a los aldeanos. Bueno, aquí está el golem cosechando, pero creo como que los aldeanos no le hacen caso a esto. No sé, voy a poner más aldeanos para que trabajen más. Voy a poner todos estos compostadores para ver quién quiere trabajar. Mira, todos esos ya vienen por trabajo, para que trabajen y cosechen todo esto. Mira, ya tenemos a estos granjeros y ya empezaron a destruir todo. Bueno, tienen mucho trabajo que hacer, así que por el momento yo voy a explotar todas las TNTs y les voy a destruir todo su mundo. Ya les destruí media casa. Ahora sí, vamos a por la última shulker, que es la shulker roja y es la que contiene las TNTs nucleares. Tengo miedo. Vamos a abrir la shulker en 3, 2, 1... Y aquí tenemos TNT. TNT nivel 4 o nivel nuclear. TNTs nucleares es el nivel 4. Igual tenemos una armadura de netherita nivel 100. Y aquí tenemos varias TNTs. Me voy a colocar la armadura antes de agarrar todas las TNTs. Agarramos el mechero y vamos a empezar a agarrar todas las TNTs. Ok, tengo miedo con la última porque se llama Supernova. Así que vamos a probar la primera TNT. Se llama Chunk TNT. No sé qué tan peligrosa pueda ser. Vamos a ponerla justamente aquí. Y antes de que se haga de noche, voy a hacerlo de día. Y vamos a prender la TNT. Ok, cayó un rayo. De hecho hace un cuadrado, como un chunk. Literalmente hizo un chunk. Ok. Y apenas vamos empezando con las TNTs nucleares. Es la primera del nivel. O sea, es la TNT menos potente de todas las TNTs nucleares. No me puedo imaginar cómo van a ser las demás. Voy a probar la otra que se llama Illuminati TNT. Vamos a colocarla justamente aquí. Tiene un triángulo. Vamos a prenderla. De hecho, hizo un triángulo arriba. Mira todo lo que hizo. Hizo como una pirámide. ¿Qué pasa si yo pongo la TNT hasta abajo? Más o menos aquí. ¿Qué pasa si yo la pongo aquí? Vamos a ver. Ok, está todo a oscuras. Me voy a poner una poción de visión nocturna.
Ok, hizo un triángulo. Y aquí está una Ancient City. O sea, mira el triángulo que ha hecho. Mira una amatista. Ok, vamos rápidamente al exterior. Y vamos a probar la otra TNT que se llama Asteroid Belt. No sé qué puede hacer. Ok, hizo un círculo. No sé qué puede hacer. Arriba no hay nada. Ok, ya explotó. Pero no ha pasado nada. Nada interesante. No ha pasado nada. Por el momento. Todo esto lo hizo la TNT. A ver, desde aquí no se ve bien. Lo voy a poner desde aquí. Me voy a aumentar los chunks. Hizo un círculo. Y en medio hay como una isla. Es como un cráter. Me impresionó esta TNT. Asteroid Belt. Está increíble esa TNT. Vamos a probar la siguiente TNT que se llama TNT por 10.000. Si la TNT por 2000 destruyó mucho, no me quiero imaginar cómo va a destruir esta. Lo voy a poner justamente aquí. La TNT es rosa. Vamos a encender la TNT y vamos a esperar a ver qué ocurre. La TNT ya desapareció. Ya va a explotar. Pero por el momento no ha pasado nada. Oh, mira un barco. No ha explotado la TNT. Creo que se bugueó. Mira todo lo que hizo. Con razón tardó un montón de tiempo para explotar. Todavía no llegamos a la más potente, que es la supernova. Ok, me sorprendió mucho la TNT por 10.000. O sea, esto puede destruir una ciudad entera. De hecho sí, destruye una ciudad entera. De hecho casi me saca del juego. De hecho se me crashó por un momento, no sé si vieron. Me voy a alejar un poco para probar la siguiente TNT, que se llama desintegración. O sea, el mismo nombre lo dice. Va a desintegrar todo. Así que vamos a poner la TNT justamente aquí. Tiene dos letras, una D y una I. Vamos a prenderla. Empezó a flotar y empezó a lanzar como meteoritos. Van destruyendo todo a su paso. Ya llegó a la Bedrock. Hizo más la TNT por 10.000. Pero este también hizo mucho. Este llegó hasta la Bedrock. Ok, ya se me está acabando la poción de visión nocturna. Ok, hizo menos destrucción que la otra, que la TNT por 10.000. Pero igualmente hizo mucha destrucción. La siguiente TNT me da un poquito de miedo porque se llama extinción. No sé qué vaya a pasar. Probablemente destruya todo el mundo. La TNT ya de por sí tiene una imagen de una calavera con dos huesos. Vamos a prenderla en 3, 2, 1. Y vamos a ver qué va a pasar. Ok, no me esperaba eso. Pensé que iba a pasar otra cosa. O sea, me tenías que matar a mí nada más. Vamos a encender otra. Ok, o sea, nada más me mata a mí. Yo pensé que iba a pasar otra cosa, que iba a destruir así mucho, no sé, como la TNT por 10.000. Pero no, me mata a mí nada más. Qué increíble, ¿no? Bueno, ya olvidando eso, vamos a probar la siguiente TNT, que ya es una de las últimas 3. La TNT se llama Flying TNT, así que vamos a ponerla. La vamos a prender en 3, 2, 1. Ya, empezó a levitar la TNT. Ok, explotó en el aire. Ok. Bueno, esta es una de las últimas 3 TNTs, pero no sé si la TNT por 10.000 destruye más. Creo que destruye igual, o creo que un poquito más. Muy bien esta TNT. De hecho levitó más para arriba para no destruir mucho abajo. O sea, por algo hicieron esa TNT para que levitara y no explotara todo. A lo mejor me iba a crashear el juego si explota abajo. Pero lo que sí sé es de que voy a probar la siguiente TNT, que se llama Hydrogen Bomb. No sé qué significa su nombre. Es una TNT morada y tiene como un misil ahí, una forma de un misil. Vamos a prenderla en 3, 2, 1. Ok, viene cayendo el misil.
Vamos a esperar a que explote. No sé cuánto puede durar, así que vamos a esperar a que explote. Ok, mira todo lo que ha destruido. Literalmente destruyó más que la TNT por 10.000. Mira toda la destrucción que ha hecho. Deja de hecho como algo verde. Me da náuseas y veneno 5. Ok. Pero viene lo mejor para el final. Esta TNT la voy a explotar muy lejos. No sé dónde la voy a explotar, porque esta TNT tiene el nombre de supernova. De hecho ya destruí todo el mundo. Ya no hay espacio para destruir esto. Lo iba a explotar en este árbol, pero está mejor en el piso, aquí en esta jungla. La voy a poner justamente aquí. Y vamos a prender la TNT en 3, 2, 1. Tengo miedo. Vamos a esperar qué va a ocurrir. Se me acaba de crashear el juego. No me puedo mover. Me estaba tomando la poción de visión nocturna, pero ya no me puedo mover. Voy a esperar a ver qué va a pasar. Ok, me ha dado error. Me voy a intentar meter al mundo. A ver si me deja. Ok, no me deja entrar a mi mundo. Creo que me voy a tener que crear otro mundo. Ya logré que me cargara. Quiero que vean todo lo que ha destruido esta supernova. Me voy a tomar la poción de visión nocturna para ver. Mira todo lo que generó. Esta TNT es la más poderosa de todo Minecraft. Ya vieron toda la destrucción que hizo todo esto. De hecho, cuando me intenté meter otra vez al mundo ya no me dejó entrar. Así que espero que te haya gustado este video. Espero que sí te haya gustado. Pronto voy a estar subiendo más videos de Minecraft para que estés atento cuando yo los suba. Así que nos vemos hasta la próxima.